gracias al Señor por este día que Él nos regala, que podemos estar juntos, que podemos compartir su palabra, que hemos podido comprender que más allá de las circunstancias, el mejor lugar es estar en la casa de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Estaba pensando en esta semana y Dios traía un pasaje a mi corazón. Qué importante es, hermano. Hemos estado hablando de nuestra identidad, hemos estado hablando de nuestro llamado, hemos estado tratando algunos temas, fortaleciendo nuestra identidad, nuestra fe en el Señor. Y el Señor traía algo tan particular en esta semana, que es como a veces el trajín, la rutina, el estar acelerado, a veces nos hace olvidarnos de tantas cosas, ¿no? Y a veces avanzamos, y hay momentos, hermanos, en que nosotros necesitamos justamente detenernos para poder meditar, para poder como organizarnos a veces mentalmente, y por qué no espiritualmente también, poder detenernos para recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Si yo tuviera que preguntarles a ustedes, si en breves palabras pudieran definir qué hizo Dios en su vida cuando llegó a su corazón, qué era el antes y qué es el ahora. Y a veces es como que, no sé si en breves palabras lo podemos llegar a resumir, pero cada uno de nosotros tiene una historia. Cada uno de nosotros ha tenido una experiencia personal con Jesucristo. Amén. Amén. Si no, en esta mañana oramos para que puedan entregar su corazón a Cristo. Pero la realidad es que nosotros, cuando llegamos a Jesucristo, hubo un antes y un después. Y tal vez luego hemos comenzado a caminar y a transitar nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios, y nos olvidamos un poco del poder recordar de dónde nos sacó el Señor. ¿De dónde nos sacó el Señor? Y esta es la pregunta que yo le quiero hacer para que medite por unos momentos, para que usted pueda justamente tal vez como resetear algunas cuestiones internas y que pueda recordar de dónde le sacó el Señor, de dónde nos sacó el Señor. Y en esta mañana encontraba una frase que se le han atribuido a varios personajes, ¿no? Dice: si olvidamos nuestra historia, estamos condenados a repetir los mismos errores. Y yo creo que hay momentos en que nosotros necesitamos detenernos para recordar nuestro pasado, pero no para llorar, para lamentarnos o para traer, ¿no? Como, permítame decirlo así, como la basura de aquel tiempo. No es necesario que glorifiquemos todo aquello, pero sí poder recordar de dónde Dios nos sacó y poder darle la gloria al Señor, poder tomarnos este momento de decir: gracias, Señor. Gracias, Señor. Por eso vale la pena estar en este lugar. Amén. Por eso vale la pena seguirle, servirle, esforzarnos, invertir en la causa de Cristo. ¿Por qué? Porque yo recuerdo de dónde Dios me sacó. Y si yo tuviera que poner en la balanza lo que era y lo que hoy yo estoy disfrutando, y la realidad es que se inclinaría a nuestro presente, al bienestar, a lo que Dios está haciendo. Y yo no descartaría, yo creo que nadie en su sano juicio dejaría todo lo que hoy estamos viviendo para volver quizás a esa historia anterior. Por eso vuelvo a repetir, hay momentos buenos, claves, donde nosotros nos podemos detener y meditar de dónde nos sacó el Señor. Y este es el pasaje que yo quiero compartir en esta mañana con ustedes. Te invito a que pueda abrir su Biblia en Primera de Crónicas, capítulo 17. Primera de Crónicas 17, del 1 al 10. Vamos a leer un versículo cada uno, como hacemos siempre, pero si después usted en su casa
quiere tratar de buscar la versión Nueva Traducción Viviente, léala porque está escrito de una manera tan preciosa y tan particular, y con palabras tan justas, que van a hacer que se fije la historia que vamos a compartir en esta mañana. Amén. Primera de Crónicas 17, del 1 al 10 dice: una vez instalado en su palacio, David le dijo al profeta Natán: he aquí me tienes, habitando un palacio de cedro, mientras que el arca del pacto del Señor se encuentra bajo una simple tienda de campaña. Natán le respondió a David: haz todo lo que tienes pensado, porque Dios está contigo. Pero esa misma noche Dios le dijo a Natán: ve y dile a mi siervo David: esto ha declarado el Señor, no serás tú el que construye una casa en la que yo vivo. Nunca he vivido en una casa, desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta el día de hoy, sino que mi hogar ha sido una carpa, trasladada de un lugar a otro en un tabernáculo. Sin embargo, no importa dónde haya ido con los israelitas, y una sola vez me quejé ante los líderes de Israel, los pastores de mi pueblo. Nunca les pregunté: ¿por qué no me han construido una hermosa casa de cedro? Ahora ve y dile a mi siervo David: esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales. Te saqué de cuidar ovejas en los pastos y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que has ido y destruí a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Le daré una patria a mi pueblo Israel y lo estableceré en un lugar seguro donde nunca será molestado. Las naciones malvadas no lo oprimirán como lo hicieron en el pasado. Cuando designé jueces para que gobernaran a mi pueblo Israel, y derrotaré a todos tus enemigos. Además, yo declaro que el Señor construirá una casa para ti, una dinastía de reyes. Amén. Qué tremendo este pasaje, ¿no? Qué tremendo lo que tenía también en el corazón David. Como le decía, yo creo que hay momentos en los que nosotros podemos y a veces hasta debemos detenernos y meditar y recordar de dónde Dios nos sacó. Y saben que, primero que nada, pensando en el sentido en el que está escrito, no desde una soberbia, sino desde un corazón humilde, el poder recordar con humildad y poder mantener un corazón humilde, un corazón que agrade al Señor. Si hay algo que lo destacó a David como personaje, es justamente que tenía un corazón, ¿qué dice la palabra? Un corazón conforme al de Dios. Pero no estamos hablando de perfección humana, que él nunca se equivocó, que siempre fue santo, santo, santo. No. Estamos hablando de que él tenía un corazón que agradaba a Dios. ¿Por qué? Porque cuando él entendía que había cometido un error, se arrepentía y le pedía perdón al Señor. Y esto es lo más agradable que había delante de la presencia de Dios con respecto al corazón de David. Y David siempre mantuvo un corazón justamente de pastor, un corazón humilde. Fue un hombre guerrero también, fue justamente, acá lo vemos ya en una posición de rey, de líder, de jefe, ¿no? Pero él siempre mantuvo un corazón humilde. Y nosotros tenemos que aprender a recordar lo que Dios hizo en nuestra vida. ¿Por qué? Hay una frase justamente en el versículo 7 que a mí particularmente habló a mi corazón el Señor, que dice: pues bien, dile a mi siervo David, que así dice el Señor Todopoderoso: yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo. Y luego sigue hablando el Señor. Hay otras versiones que dicen: yo te saqué detrás de los rebaños. Yo te saqué de detrás de que estuvieras pastoreando ovejitas en el campo. Yo te saqué de ese lugar, ¿no? Recordándole el lugar donde él se encontraba. Y vuelvo a repetir, yo creo que cuando nosotros nos olvidamos de donde Dios nos sacó, perdemos nuestra humildad en nuestro corazón. Nos olvidamos, es como en el criollo nosotros decimos: se nos suben los humos, ¿no? Y yo creo que Dios siempre
quiere que nosotros guardemos nuestro corazón, aprendamos a guardar nuestro corazón. Y qué mejor que mirar la palabra de Dios y tener a este varón como ejemplo para tenerlo para nuestra vida. Y el Señor hablaba con respecto a el lugar de donde nos sacó. Fuimos sacados de la condición en la que nos encontrábamos. Cada uno de nosotros estaba en una condición diferente. Cuando Cristo llega a nuestra vida, se da un antes y un después. Si yo no puedo describir ese antes y después, y quizás yo tengo que rever mi experiencia con el Señor. Pero nosotros, cuando nos encontramos con Cristo, se suscita este evento en nuestra vida. Es como un antes y un después. Un antes y un después. Y cada uno de nosotros estaba en una condición. A veces para hacerle frente a las grandes promesas o al obrar grande de Dios, a lo que Dios tiene por delante, primero tenemos que recordar un poco la buena mano de Dios en nuestras vidas. Y yo creo que Dios tiene planes con nuestras vidas. Amén. Dios tiene propósitos, tiene promesas tremendas, pero guardemos el corazón en humildad. Guardemos nuestro corazón y recordemos siempre de dónde nos sacó el Señor. De dónde nos sacó el Señor. Cómo Dios intervino en nuestro pasado y transformó todo nuestro presente y aún va a afectar nuestro futuro. Porque lo que nosotros tenemos por delante todavía no lo conocemos con certeza. No hay seguridad. Pero sabemos que cuando Dios interviene en nuestra vida, nada permanece igual. Amén. Por eso, qué mejor que encontrarnos con Jesucristo, poder entender que Él nos saca de nuestra condición, de detrás de las ovejas, ¿no? Yo no sé cuál será su detrás de qué le sacó el Señor. Quizás a veces no podemos detallar con lujo de detalles a todo el mundo, o digamos, podríamos decir frente a todos, porque tal vez nos da gloria al Señor. Porque cada uno tiene una historia, cada uno tiene un pasado. Pero qué bueno es poder decir, Dios me sacó de una condición. Y poder justamente no solamente recordarlo, sino edificar al resto con respecto a cómo Dios puede cambiar y transformar nuestras vidas. Por eso, hermanos, también es tan bueno poder a veces pasar momentos de koinonía, donde podemos contar nuestro testimonio personal, porque tal vez abiertamente y públicamente, como digo yo, en frente de todo el mundo, quizás no lo vamos a poder hacer, pero sí quizás en un lugar íntimo, en la célula, cuando visitamos a alguien, cuando compartimos con alguien. Y sí podemos contar nuestro testimonio y lo que Dios hizo en nuestra vida. Hace unos años atrás, nosotros como iglesia y en la reunión justamente de oración, nos tomamos justamente el tiempo de contar cada uno de nosotros nuestro testimonio personal, los que estaban en ese tiempo. ¿Lo recuerdan? Amén. Amén. Los que estaban ya se han sumado bastante, pero en ese tiempo todos los que estábamos pasamos por ese jueves donde contamos nuestra historia personal, donde contamos nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque es importante poder describir de dónde nos sacó el Señor. No, vuelvo a repetir, no para glorificar el pasado, ni el pecado, ni nada de eso, sino para darle la gloria a Dios, de dónde Él nos sacó. Recordar cada tanto de dónde nos sacó el Señor nos ayuda a mantener, vuelvo a repetir, nuestro corazón humilde. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 2, del 1 al 5. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto
que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Amén. Y iba a seguir porque estaba bueno el pasaje para seguir leyendo. Pero fíjense que justamente Pablo le recuerda a los hermanos de Éfeso. Nosotros estábamos en otro tiempo, en una condición pecaminosa. En otro tiempo estábamos, ¿no es cierto?, con otra naturaleza. Estábamos alejados del Señor en otro tiempo. Pero luego dice, pero Dios que hace misericordia. Si hoy estamos acá, hermanos, es por la misericordia de Dios. Amén. Nunca se olvide que aún los que están al frente, aún el que está hablando, si está parado acá es por la misericordia de Dios. No porque soy bueno, no porque merezco nada, es solo por la misericordia de Dios. Y por esa misericordia nosotros hoy nos encontramos donde nos encontramos. Amén. Disfrutando de la presencia del Señor. Antes estábamos en delitos y en pecado. Antes teníamos otra historia, pero cuando Cristo llegó a nuestro corazón, nuestra historia fue transformada. Amén. Y a veces ni siquiera podíamos decir, o permítame decirlo, ni siquiera nos considerábamos algo. Tal vez alguien podría decir, bueno, yo fui llamado detrás del rebaño, ¿no? Tenía este estilo de vida. Tal vez, ¿no? Alguien detrás de su profesión, detrás de su historia personal. Y algunos quizás digan, bueno, pero y yo no sé de dónde Dios me sacó. Fíjense lo que dice 1 Corintios, capítulo 1, del 26 al 29. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, poderosos o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. ¿Hasta ahí? 29. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Amén. Por eso nosotros podemos estar seguros de que si hoy estamos acá es solo por la misericordia de Dios. Nadie llega a un lugar, digamos, en Cristo, a una posición porque lo merece. Algunos ni siquiera éramos nada, dice. Pero Dios dice que le plació tomar la nada para avergonzar, para glorificarse, ¿no? Para dar gloria. Es como para poder dejar en claro, no es por tu mérito, soy yo. Es el Señor, es la gloria del Señor la que obra en nuestra vida. Es la mano de Dios que se manifiesta en nuestro corazón. Por eso hoy podemos decir, yo antes estaba detrás de... Y de ahí me sacó el Señor. Algunos quizás detrás del vicio, detrás de delitos, detrás del robar, del estafar. No sé cuál era la condición pecaminosa. Pero nosotros podemos hoy dar gloria al Señor y entender con claridad que de ese lugar nos sacó el Señor para ponernos en una posición diferente. Amén. Y Él nos eligió para una tarea específica. Amén. Fíjense que el pasaje dice, yo te saqué del redil, de detrás de las ovejas, del detrás de las ovejas, para gobernar a mi pueblo Israel. El Señor quería que David recordara que Él lo sacó de detrás del redil, de detrás de las ovejas, para ser líder de Israel. Saben que otras versiones se usa la palabra, habla de jefe, príncipe, rey sobre mi pueblo. Dios lo eligió. Dios lo eligió con una tarea. Dios lo eligió para una labor específica. Y ¿saben qué, hermanos? Nosotros fuimos rescatados de esa condición con una función específica. Y ¿saben qué? Voy a volver a ser repetitivo, porque es lo que Dios está poniendo en mi corazón en este tiempo. El poder comprender que fuimos llamados, fuimos sacados de aquel lugar,
justamente para traernos a este lugar y poder cumplir con una función específica para bendecir al pueblo, para ser príncipe, para liderar, para ser jefe, para ponernos en lugar de autoridad. Cada uno de nosotros, no algunos, porque a veces siempre apuntamos, bueno, pero este pinta para. No, todos fuimos rescatados de una condición y todos fuimos traídos justamente a un lugar de autoridad para bendecir al pueblo. Es por eso que al momento de haber aceptado a Jesús como mi Señor y mi Salvador, no solo entramos en un estado de gozo, de poder disfrutar de las bendiciones de Dios, que es una realidad, es parte de la salvación. A veces yo digo, es parte del combo, es parte de la cajita feliz. ¿Yo disfruto de las bendiciones de Dios? Sí, amén. Pero no puedo estar solamente pendiente de los panes y los peces que el Señor me puede dar y me puede proveer. Porque hay personas que solamente quieren disfrutar de las bendiciones de Dios. Y en cuanto el Señor no me bendice, en cuanto el Señor no me ayuda, ya no estamos tan en cuenta con Él. Ya medio como que nos alejamos un poco, porque se corta la bendición de Dios. Hermanos, no solamente fuimos llamados a disfrutar de las bendiciones de Dios, fuimos llamados con una función específica. Por eso nosotros tenemos que aprender a descubrir cuál es mi lugar. ¿Cuál es mi lugar dentro del cuerpo? ¿Cuál es mi lugar para bendecir al pueblo de Dios? A veces pensamos que no sabemos a qué nos llamó el Señor o qué podemos hacer. Pero esto tiene que ser la pregunta constante hasta que lo descubras. Y hay momentos que la mejor manera de poder descubrir a qué me llamó el Señor es justamente hacer. Porque a veces pensamos que vamos a descubrirlo porque estamos orando. Oramos. Y en un momento es como que una luz, algo, aparecen palabras flotando, ¿no? Director de alabanza. Chau, Jonah. Listo. Ay, Dios me habló, voy a ser director de alabanza, ¿no? ¿Saben que la mejor manera de descubrir dónde está mi función o a qué me llamó el Señor es hacer? Es hacer para el Señor, es servirle de la manera más simple a comenzar a hacer todo lo que se puede llegar a hacer dentro de la iglesia. Y yo no sé por qué en este tiempo es como que algunas cosas se han tergiversado, porque dentro de la iglesia o en el transitar de la iglesia, lo más común que ocurría cuando alguien se convertía es que justamente quería hacer algo. Y hoy es como que todo lo contrario. Primero quieren conocer, un conocimiento, entonces que llega un momento, es como un tope, me da la sensación. Es como que llega una agujita que les marca, ahora sí vas a poder hacer. No sé de dónde salió eso, pero no es así. Cuando nosotros llegamos al Señor, cuando nosotros tenemos vida con el Señor, automáticamente se desata el deseo de hacer. Por eso, hermanos, no luche con eso, no crea que es el enemigo, no, es el Espíritu Santo que está orando para que usted haga algo, porque fuimos llamados justamente a cumplir una función. Por eso el Señor le decía a David, yo te saqué de detrás del redil. Tenés muy buenas intenciones. Saben que si uno no lee bien el texto con la intención correcta, tal vez hasta puede darse a entender que Dios lo está como rechazando lo que él tenía planificado. Porque fíjense que él tenía buenas intenciones. ¿Cuál era la intención de David? Hacer un templo. Es como que él dijo, yo ahora, ¿no? Es como después de haber conquistado, la nación está estable, yo estoy viviendo en un palacio. ¿Y cómo yo voy a estar viviendo en un palacio? Y la presencia de Dios va a estar en una tienda. Y él tuvo
una buena intención. Y no es que Dios la rechazó, pero sí le dejó en claro. Yo siempre anduve así y yo jamás les pedí que me construyeran un palacio. Ahora, esa buena intención va a llegar a ser una realidad, pero no en tu tiempo. No en tu tiempo. Y sabemos que la razón fundamental, en otros pasajes y en otros textos, sabemos que la razón fundamental por la que David no construyó, ¿cuál fue? Por haber derramado mucha sangre. Por haber derramado sangre. Entonces dijo, no vas a tener voz. Ahora, él no se quedó con los brazos cruzados. Porque fíjense que el Señor le dice, como más adelante, siga leyendo, va a poder leer, es como que más adelante va a ser la construcción del deseo que tenés en tu corazón. Pero no es que dijo él, bueno, listo, ya está, yo tenía esto y ya está. Como no me dio bolilla el Señor, como no me dieron bolilla en la iglesia, ya está. Yo ya no voy a hacer más nada. Me cruzo de brazos y miro desde atrás. No desde atrás, ¿verdad? Pero hay veces que tenemos esa actitud, ¿no? Yo quise aportar y me dijeron que no. Entonces ya no hago más nada. No, hermano, si yo realmente entiendo el obrar de Dios en mi vida, no me voy a detener porque alguien me diga que no en ese momento. Tal vez eso no es parte de la visión para que sigamos marchando. Lo que suma la visión, gloria a Dios. Pero si va a restar, y le voy a tener que decir que no, hermano. Le voy a tener que decir que no. Porque nos suma a lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Ahora David no se quedó con los brazos cruzados. Él siguió juntando material. Y se propuso en su corazón dejar como todo listo. Pero nosotros tenemos que movernos para poder justamente conocer y encontrar el lugar específico que me corresponde dentro de la iglesia. Y muchas veces hemos hablado de este tema, con mis discípulos hemos hablado del tema de la importancia justamente del ser parte de un lugar, el sentido de pertenencia, que a veces no lo trabajamos, entender que esta es mi iglesia. Y suena como muy, ¿no? Como muy acá, como muy... somos nosotros, pero es parte de mi identidad. Porque si no, nunca voy a tener deseo de hacer algo para el Señor. Porque no me siento parte. Porque todavía no soy parte de Él. Por eso yo tengo que trabajar mi sentido de pertenencia. Y entender que si el Espíritu Santo está trabajando en mí, me va a llevar a hacer algo. Tengo que hacer. A veces pensamos que los ministerios son solo los visuales, ¿no? Hablamos de profetas, pastores, evangelistas, maestros, director de alabanza, los que tocan en alabanza, los que cantan, listo, fuera de eso no hay más nada. Pero hay mucho para hacer. Y se puede servir al Señor desde tantos lugares y de tantas formas. Permítanme leerle Romanos capítulo 12, del 6 al 8. Si alguien tiene la versión Nueva Traducción Viviente, porque lo define de una manera específica. Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Fíjense que podemos encontrar que la lista del ministerio no se cierra solamente a profetas, pastores, evangelistas, maestros, sino que hay un montón de diversidad de servicios dentro de la iglesia. Y nosotros podemos servir. Cuando hoy estaba repasando, recordaba que en mi tiempo de estudio nos pidieron hacer un resumen de un libro, teníamos que entregar.
Entonces teníamos que elegir un libro y a veces que hace uno, como tiene poco tiempo, va el libro más cortito. Entonces, entre uno tan que no se notara tanto, yo elegí uno así, agarré uno y se llamaba Rosas en el invierno. Y era medio raro el título, y dije, bueno, no sé qué hablará. Eran todos temas cristianos, tenía que hacer el resumen. Y el libro trataba, los hermanos, en el momento justamente de un funeral. Porque la realidad, hermanos, somos bastante torpes porque no manejamos ni queremos tratar esos temas. No sabemos qué hacer. Y este material era justamente americano, donde la cultura americana lo que hace es que cuando se vela a alguien, luego se va a la casa de la persona y se comparte un almuerzo, se comparte algo, alimento. Y en favor de la persona, como la persona que pierde el ser querido no está pensando en qué vaya a cocinar, entonces la mayoría de los amigos lo que hace es prepara un plato. No es como decir, bueno, voy a preparar, no sé, una vianda, ahí está, una vianda y se la entrego para que ella no tenga que estar pensando eso, tal vez ni va a cocinar. Pero es la forma de hacer algo en un momento tan complicado. Y la realidad es que a mí me impactó porque yo agarré el libro para hacer el resumen y punto. Pero me impactó porque ahí es donde comencé a ver un aspecto del ministerio, donde muchas veces no se quiere entrar, porque no es lindo, ¿no? Seamos honestos, que no es algo fácil de tratar. ¿No? Y no es algo que tal vez uno piensa como servicio. Pero hay tantas cosas en las cuales nosotros podemos servir. Cuando alguien justamente está enfermo, poder movilizarnos, poder visitarlo, ¿no? Tantas formas de servir al Señor. Tantas formas de servir al Señor. ¿Cuántas veces les he dicho, hermano? En la escuela dominical no solamente se comparte la palabra, sino que también se les da un desayuno. Usted sabe de dónde viene lo que le comparten. Y hay veces que gente justamente prepara, a veces nuestros hermanos que nos dan el lugar para que podamos estar. Ellos están sirviendo al Señor, ofreciendo su lugar, su casa, para que puedan estar los niños, para que puedan estar calentitos, para que puedan estar seguros también y se les pueda compartir la palabra. Hay tanto que podemos hacer en favor de la obra de Dios. Por eso el Señor le decía, yo te llamé con un propósito, para que seas líder, para que vos comprendas que tenías que gobernar. Y tal vez no todos vamos a ser llamados a gobernar o a liderar, pero sí algo podemos hacer por la causa de Cristo, hermano. El poder, justamente, poder tener un lugar calefaccionado, tenemos que venir antes, nuestro hermano Víctor a veces puede, a veces no puede. Entonces que alguien más pueda llegar a hacerlo, el saber que nos bajan ángeles, siempre digo para pasar la mopa, pero tenemos que hacerlo, tiene que estar limpio el lugar. Tantas cosas que podemos hacer, tanto servicio al visitar a la gente, mandar un mensaje, tal vez no le estoy diciendo invierta de su tiempo o salga de su trabajo, deje todo y vaya a visitar a alguien. Manda un mensaje. Hola, ¿cómo estás, hermano? ¿No tiene el número? Pídalo. Yo tengo el número de casi todos los hermanos y todos los hermanos tienen mi número. Pero nosotros podemos, justamente como este texto dice, si Dios le dio la capacidad de profetizar, hoy todos quieren ser profetas, pero bueno, dice, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. No como, bueno, ahí viene la hermana Iván, bueno, la voy a servir, le voy a abrir la puerta. No me trajo torta, pero igual, es su cumpleaños. Sírvele bien, dice. Porque a veces hacemos, pero a regañadientes, como que pasando una boleta, como que bueno, voy a servir. ¿No? Y con cara, no con alegría, con gozo. Si el Señor, ¿de dónde nos sacó el Señor? ¿Cómo nos vamos a olvidar de eso? Por eso nuestro servicio tiene que ser con amor, con alegría. Dice, si tu don consiste en animar a otros, hermanos, qué importante es poder animar, tener esa gracia de animar. La gracia, hermano, la gracia de animar. Gracia.
gracias. No, bueno, a ver, hermana, ¿cuándo vas a venir al culto? Dios sí que va a querer venir. Imagínese a alguien animando así. Hermana, el infierno te espera si vos no venís a la iglesia. Y hay gente que anima así, no, hermano, no es el ministerio de andar animando a nadie. Así no. Con gracia. Animar a otros. Todos somos llamados a dar con generosidad. Cuando usted dé, hermano, dé con generosidad. No, es como que vamos a dar un billito. Adentro del sol. Seguro que parece que lo pisan a alguien. Hermano, no, con generosidad, con alegría. Es como no con dolor, dice, no pensando, estoy dando, no me cierran los números. No, con fe. Con fe, nadie está obligado a dar. Hermano, sepa esto. Si usted da, tiene que dar con fe, tiene que dar con alegría, tiene que creer que el Señor le va a ayudar. Dice, si Dios le ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Si vas a liderar, gloria a Dios, hay unos que les gusta liderar, les sale naturalmente, pero con responsabilidad. No solamente por el cartel de líder, ¿no? Sino con responsabilidad. Y dice, si tienes el don de mostrar bondad a otro, hazlo con gusto, con alegría, que venga de un corazón que Dios ha sanado, ha libertado, le ha perdonado. Que el Señor nos ayude, amén. Amén. Y el Señor le dice, además, a David, dice, yo he estado contigo por donde quiera que has ido y he aniquilado a todos tus enemigos y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. Primero que nada, hermano, el Señor le deja en claro de que Él lo sacó, allá, de esa condición, de ese lugar, para traernos un lugar de autoridad, de privilegio, de honor, que el Señor preparó. Fue la mano de Dios. Lo trajo a una función específica para bendecir al pueblo. Pero también hay un tremendo privilegio, hermano, que yo quiero que podamos rescatar, que podamos fortalecerlo en este tiempo, es poder comprender que Dios va con nosotros. Amén. Dice, yo he estado contigo. ¿Sabés por qué vos saliste de esa condición? Porque Dios estuvo con vos. Amén. Eso es lo que el Señor quería que a Él le quedara en claro. Fui yo te acompañé, yo te saqué, estuve siempre con vos. Y si hay algo, hermanos, en lo que el enemigo siempre trata de atacar y socavar en nuestra fe, es en hacernos creer que Dios nos dejó. Es lo primero a lo que quiere atacar. ¿Viste? ¿Dónde está tu Dios? Te dejó, te abandonó. ¿Viste? Por eso te pasa lo que te pasa. No, hermano, no es así. Uno tiene que aprender a fortalecer la fe, uno tiene que aprender a usar las herramientas y las armas espirituales que Dios nos da. Y en cuanto venga eso al corazón, tiene que reprenderlo, repréndalo en el nombre de Jesús. Tenemos que crecer en la fe. Este es el tiempo en que yo no puedo estar como que en cuanto escucho algo del enemigo como que me empaco como los niños y ya no quiero más y no voy más a la iglesia. No, hermanos, tenemos que seguir avanzando. Tenemos que aprender a reprender, a atar, a soltar las bendiciones del Señor. Usar las herramientas que Dios preparó para nuestra vida. Porque dice, yo he estado y yo caminé siempre con vos. Por eso yo voy a seguir caminando con vos. He estado contigo por donde quiera que has ido. Y he aniquilado a todos tus enemigos. Yo he estado donde quiera que has andado. Dios nunca lo había abandonado. Y esta es la misma promesa que el Señor Jesús nos deja a nosotros. Fíjese que es la misma intensidad, o podríamos decir, tiene el mismo sentido. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, hermano. Yo voy a estar con ustedes. Este es el sentir de Dios. Esto viene del corazón de Dios. El Señor hablándole a David diciendo, yo siempre estuve con vos. Nunca te voy a dejar.
Y Jesucristo nos dejó a nosotros esa promesa: yo voy a estar contigo, no te voy a dejar, no te voy a abandonar. Por eso cumplí con tu función, no tengas temor. Atrévete a ser parte de la obra de Dios en esta ciudad. Ayer estuvimos repartiendo ropa, hermano, y ¿sabe qué? Qué bendición, hermano, poder servirle al Señor, poder estar, hacer un mínimo, ¿no? Y ¿sabe qué me llenaba el corazón? Los niños. La veía a Elu corriendo, ella quería ir a repartir, y los niños repartiendo, Josefina, mi niña ya está grande, pero igual repartiendo, avisando a los vecinos, ¿no? Y gente que tiene necesidad, hermano, porque nosotros podemos decir: gracias, Señor. ¿Usted tiene calzado hoy o viene descalzo? No, tiene calzado. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor que hoy nosotros tenemos calzado, tenemos abrigo. También se siente un poco el frío, pero hay gente, hermanos, que no tiene ni para calefaccionarse. Hermanos, comprendamos esto. Dios nos está ayudando en cada momento, en cada situación, en cada circunstancia. Hermanos, poder ver gente que al poquito rato de que fue y buscó una ropita, venía con una señora con su criatura, su camperita que le habían dado, unos zapatitos. Hermanos, poder entender el tremendo privilegio que nosotros vivimos. Su presencia no solo tenía que ver con la compañía que le ofrecía, sino que a la vez le dice: he destruido a todos tus enemigos. Él es quien nos defiende, hermano. Amén. Él es el que nos libra. Él es el que nos guarda. Sabe de cuántas cosas les ha librado el Señor, y usted quizás no se dio ni cuenta. ¿Cuántos enemigos ha derrotado el Señor en este tiempo? Pero Dios ha sido fiel. Fíjese lo que dice Romanos, capítulo 8, versículo 31 y 32. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Amén. Hermano, haga un cartel de este texto: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay enemigo que se pueda levantar contra suyo, no hay nadie que se pueda levantar en su contra. ¿Por qué? Porque Dios está con usted. Dios le está acompañando. Es el Señor el que está obrando en nuestras vidas. Por eso nosotros podemos tomarnos de la palabra y creer que tenemos un tremendo privilegio. Dios nos está acompañando. Él está obrando en nuestras vidas. No hay enemigo que se pueda levantar en nuestra contra. He visitado a tanta gente que, aún cristianos, que empiezan a sentir temor a veces, no porque veo sombras o pasan cosas. Y hay personas que, aún conociendo al Señor, entran en el juego del temor del enemigo. Hermano, nosotros no tenemos que tener temor. Nosotros no tenemos que tener temor. ¿Por qué? Porque podemos confiar en el Señor. Porque tenemos herramientas también. A veces Dios permite, y sí, a veces Dios permite algunas situaciones. Pero para que yo comience a utilizar las armas. Sino, ¿cuándo voy a utilizar las armas? ¿Para qué va a cargar toda una armadura espiritual si no la va a usar nunca? Por eso a veces Dios lo permite, para que nosotros justamente utilicemos esas herramientas. El Señor le dijo a David: y haré tu nombre tan grande como el más grande de la tierra. No solamente recordar lo que Él ha obrado en nuestro pasado, sino cómo va a actuar en nuestro futuro. Dice: yo haré. Y fíjense que esto nos lleva al futuro. El obrar de Dios, la presencia de Dios, el que Él nos acompañe, nos beneficia, nos bendice, nos fortalece de tal manera en nuestro pasado, en nuestro presente, y se extiende a nuestro futuro. Por eso, hermanos, yo le animo a que usted pueda confiar en el Señor, a que usted pueda animarse a ser parte de la obra de Dios, a que usted pueda
fortalecer este sentido de pertenencia y que cuando como iglesia justamente nos movamos, sea parte. Poder entender, Dios está obrando en las células, Dios está obrando en los hogares, Dios está obrando en los niños. Crea, hermano, porque Él no nos va a dejar, no nos va a abandonar. Y guardemos nuestro corazón en humildad, porque hoy estamos acá, pero Dios tiene un futuro tremendo sobre nuestras vidas. Amén. Hay promesas tremendas de Dios sobre nuestra vida, pero no nos olvidemos de dónde Dios nos sacó. Amén. Póngase de pie, vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. El brillo del Rey, vestido en majestad, se goza la creación, se goza la creación. Se goza la creación.